Era el más joven, el último, el que quedaba con las ovejas. Y sin embargo, ese muchacho terminaría siendo rey. David nació en Belén, en una familia sencilla, como el menor de 8 hermanos. Sus días eran todos parecidos: pastorear ovejas, tocar el arpa, buscar sombra bajo el sol, luchar contra los animales salvajes que amenazaban su rebaño. Mientras sus hermanos estaban en la guerra o en asuntos de hombres, él era simplemente el que cuidaba ovejas. Pero mientras el mundo no lo miraba, Dios sí lo hacía. Un día, el profeta Samuel recibió una orden de lo alto. Dios le dijo que ya había rechazado a Saúl como rey y que debía ir a la casa de Isaí, el padre de David, porque allí Dios había elegido a un nuevo rey. Samuel obedeció, llegó a Belén y pidió ver a los hijos de Isaí. Uno a uno, Isaí le presentó a sus hijos mayores, hombres imponentes, fuertes, con aspecto de liderazgo. Samuel los veía y pensaba: este debe ser el ungido del Señor. Pero una y otra vez, Dios le decía que no, hasta que después del 7º hijo, Samuel tuvo que preguntar: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, como quien menciona algo sin importancia: queda el menor, está cuidando las ovejas. Nadie lo había considerado, nadie pensó que pudiera ser él, pero Samuel, con urgencia, pidió que lo llamaran. Dijo que no se sentaría a la mesa hasta que llegara. Y cuando David entró, su apariencia era la de un joven sencillo, con el rostro quemado por el sol del campo, las ropas impregnadas de polvo y la mirada humilde de quien ha aprendido a estar solo. Y fue entonces que Dios le habló a Samuel y le dijo: este es, úngelo. Ese día, en silencio y ante los ojos de una familia incrédula, David fue ungido como rey de Israel. Pero no hubo celebración, no hubo trono, no hubo reconocimiento público, no hubo cambio inmediato. Después de aquel momento, simplemente volvió al campo, a cuidar ovejas, a hacer lo mismo de siempre. Pero ya no era el mismo. Había sido elegido por Dios, y eso lo cambiaba todo. No por lo que los demás pensaban de él, sino por lo que Dios había visto en su corazón. Porque mientras el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Y el corazón de David ya estaba en sintonía con el propósito eterno. Años después, cuando el pueblo necesitara un verdadero rey, un líder conforme al corazón de Dios, ese mismo muchacho que todos ignoraron sería recordado como el más grande rey de Israel. Dios no elige por apariencias, no por edad, ni por fuerza, ni por reputación. Él elige a los que están dispuestos a obedecerle, incluso cuando nadie los ve. David estaba solo en el campo, pero su corazón estaba lleno de fe, de valentía, de canciones y de una relación profunda con Dios. Y eso bastó. Esa es la historia del pastor olvidado, el que nadie mencionó, el que nadie escogió, el que Dios miró y dijo: ese es. Antes de continuar, no olvides suscribirte, a darle me gusta y comentar, ya que esto ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Sigamos. La guerra había llegado. El ejército de Israel estaba paralizado. Día tras día, el miedo ocupaba el lugar del valor. Y al otro lado del valle, la amenaza tenía nombre, espada y tamaño: Goliat. 40 días. Ese fue el tiempo que el gigante se presentó ante el campamento de Israel para burlarse de ellos. Mañana y tarde, sin falta, desafiaba, humillaba, gritaba. Un filisteo de casi 3 metros, armado hasta los dientes, cubierto con una armadura que pesaba más que cualquier soldado promedio. Su lanza era como un poste de telar, su escudo era cargado por otro hombre. Su voz retumbaba como truenos, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Saúl, el rey de entonces, también guardaba silencio. Un rey que ya había sido rechazado por Dios y cuya valentía se había disuelto en el miedo. El ejército entero, entrenado para pelear, había olvidado cómo se pelea cuando la fe se ha ido. Y entonces David aparece. No fue llamado a la guerra, no fue enviado como soldado, fue enviado como mensajero.
Su padre lo mandó al frente para llevar comida a sus hermanos y traer noticias del campo de batalla. David obedeció, como siempre. Llegó al campamento, vio el caos, escuchó el desafío, y algo dentro de él se incendió. Mientras todos huían del gigante, David se detuvo a observarlo, no con miedo, sino con indignación. No podía entender cómo un hombre podía insultar al Dios viviente y que nadie hiciera nada. No entendía cómo un pueblo con promesas podía actuar como si no las tuviera. No entendía cómo un ejército del Dios Altísimo podía temblar frente a un enemigo terrenal. Y preguntó qué pasaría con quien derrotara al filisteo. Preguntó por qué nadie lo enfrentaba. Y mientras preguntaba, sus hermanos lo reprendieron. Lo trataron de curioso, lo acusaron de insolente. Pero David no retrocedió. Él no estaba viendo un gigante. Estaba viendo una oportunidad para honrar a su Dios. La noticia llegó a oídos de Saúl. El rey pidió hablar con él. Cuando lo vio, vio a un muchacho, un pastor. Nada imponente, nada espectacular, pero David habló con seguridad. Le dijo que no tuviera miedo, que él pelearía contra Goliat. Saúl trató de disuadirlo. Le dijo que era solo un joven, sin experiencia, y que Goliat era un guerrero desde su juventud. Pero David le respondió con una historia que pocos sabían. Le dijo que cuando cuidaba ovejas había matado leones y osos, que los había enfrentado solo, que los había vencido, porque Dios lo había librado, y que ese mismo Dios lo libraría también de ese gigante. Entonces Saúl aceptó, le dio su armadura, le puso su espada, pero nada de eso le quedaba. No era su talla, no era su estilo, no era su llamado. David se quitó todo, y tomó lo que conocía, su bastón, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Mientras Goliat se acercaba, con toda su arrogancia, maldijo a David. Se burló de él, le dijo que lo iba a dar como alimento a las aves. Pero David no retrocedió. Le dijo al gigante que venía contra él no con espada ni lanza, sino en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Le dijo que ese día Dios lo entregaría en sus manos, y que todo el mundo sabría que no se necesita espada para salvar cuando Dios está de por medio. Y corrió. David corrió hacia el gigante. No se escondió, no dudó. Sacó una piedra, la puso en su honda, giró con fuerza y soltó. Una sola piedra, una sola oportunidad, un solo impacto, y el gigante cayó, no lentamente, no como una leyenda. Cayó de frente, aplastado por el poder de una fe que no necesitaba armadura. David se acercó, tomó la espada del mismo Goliat y le cortó la cabeza. Ese día, el muchacho que había sido olvidado por su familia se convirtió en el héroe de una nación. Ese día, el rey escondido en un pastor se empezó a rebelar. Y todos vieron que cuando Dios respalda, no importa el tamaño del enemigo. Porque no se trata del guerrero, se trata del Dios que pelea por él. Después de vencer a Goliat, David no volvió a ser invisible. Su nombre empezó a correr por los labios del pueblo. El joven pastor se convirtió en el guerrero del momento. Las calles lo aclamaban, las mujeres cantaban, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y eso fue suficiente para encender un fuego que jamás se apagaría. La envidia de un rey. Saúl, el mismo que había temblado ante Goliat, ahora temblaba ante David, pero esta vez no de miedo, sino de celos. Vio en él una amenaza, un posible sustituto. Y aunque David jamás buscó el trono empezó a verlo a él. Saúl intentó mantener las apariencias. Le ofreció a David un lugar en el ejército. Le permitió entrar a su corte. Incluso le dio a su hija Mical como esposa. Pero nada de eso era sincero. Cada victoria de David, cada palabra de admiración que escuchaba el pueblo, era una puñalada al orgullo de un rey que ya no tenía el favor de Dios. Saúl lo sabía y lo odiaba. David, por otro lado, actuaba con humildad. Servía, tocaba el arpa para calmar los tormentos mentales del rey. Luchaba en las guerras de Israel, era leal,
Pero nada de eso era suficiente para apagar la rabia de Saúl. Un día, mientras David tocaba para él como de costumbre, Saúl tomó una lanza y se la lanzó directamente. No una vez, varias veces. Quería matarlo. David logró esquivar cada intento, pero el mensaje quedó claro. El rey ya no lo quería cerca. La tensión no se detuvo ahí. Saúl comenzó a tramar planes más elaborados. Lo envió a misiones militares peligrosas, con la esperanza de que muriera en batalla. Pero David volvía, siempre con victorias, siempre con la bendición de Dios. Mientras más intentaba destruirlo, más fuerte se volvía David. Y eso lo volvía aún más insoportable para Saúl. Pero en medio de ese ambiente tóxico, Dios le dio a David un regalo inesperado, una amistad pura, un lazo irrompible. El hijo del mismo Saúl, el príncipe Jonatán, vio en David algo diferente. No lo vio como rival, no lo envidió, no lo atacó. Jonatán lo amó como a un hermano. Le entregó su manto, su espada, su arco, como señal de pacto, de lealtad, de alianza eterna. Y esa amistad sería clave para que David pudiera sobrevivir lo que venía. Saúl, al darse cuenta de ese lazo, también trató de manipular a Jonatán. Le ordenó que matara a David, pero Jonatán lo advirtió, le contó todo, lo protegió. Por un tiempo, David seguía escapando de la muerte como quien esquiva la lluvia en medio de una tormenta. Hasta que llegó el momento inevitable, tuvo que huir. Ya no era el joven victorioso, ya no vivía en la corte. Ahora era un fugitivo, un hombre sin hogar, sin techo, sin destino claro, perseguido por el mismo rey al que había servido con fidelidad. El corazón de Saúl estaba podrido de celos, y cuando un corazón se tuerce, puede justificar cualquier maldad, incluso querer asesinar a quien Dios ha elegido. Pero David no respondió con odio, no conspiró, no levantó una rebelión, no tocó al ungido de Dios, solo huyó y esperó, confiando en que el mismo Dios que lo había ungido también lo protegería. Porque a veces la promesa de Dios no se cumple en el palacio, sino en la cueva, en el dolor, en la espera. De héroe nacional a prófugo del reino. Así de rápido cambió la vida de David. El joven que había derrotado gigantes, ganado batallas y conquistado corazones, ahora corría por su vida, sin ejército, sin casa, sin certezas, perseguido como un criminal por un rey que había perdido el juicio y que ahora lo cazaba como a un animal. David comenzó a vivir entre cuevas, montañas y desiertos. De noche dormía entre piedras. De día buscaba rutas para evitar las tropas de Saúl, no porque fuera débil, no porque tuviera miedo, sino porque entendía algo que muchos hoy no comprenden, que esperar el tiempo de Dios es más valiente que tomar el trono por la fuerza. Un día, huyendo de Saúl, David llegó a un lugar llamado Adulam, una cueva en medio de la nada, y ahí, en esa oscuridad, empezó a formarse algo inesperado. Primero llegaron los desesperados, después los endeudados, luego los marginados, y sin darse cuenta, David se convirtió en el líder de un ejército que no estaba formado por soldados, sino por los rechazados de la sociedad. 400 hombres, sin rumbo, sin nombre, sin fama, pero que en las manos de David se convertirían en guerreros fieles, porque los verdaderos líderes no nacen en los palacios, sino en las cuevas. Mientras tanto, Saúl no se detenía. Usaba sus recursos, sus hombres, su poder, para capturar a alguien que nunca le había hecho daño. Incluso llegó a cometer atrocidades. En una ocasión, un sacerdote llamado Ahimelech le dio pan y una espada a David, sin saber que era fugitivo. Cuando Saúl se enteró, lo mandó a matar, no solo a él, sino a 85 sacerdotes y a toda la ciudad donde vivían. Sí, un rey que se suponía debía proteger la justicia, masacró a los siervos de Dios. Todo por odio, todo por miedo, todo por un trono que ya no era suyo. Pero mientras Saúl se hundía en su locura,
David se afinaba en el quebranto. Allí, en las cuevas, David escribía salmos, no canciones de victoria, sino gritos del alma. Oraciones que aún hoy se siguen leyendo. Lágrimas convertidas en letra. Dolor transformado en poesía. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dios es mi refugio y mi fortaleza. Cada versículo era un testimonio del horno que lo estaba forjando. Un día, mientras se escondía en el desierto de Engedi, David tuvo la oportunidad perfecta para vengarse. Saúl entró a una cueva para descansar, y sin saberlo, entró justo a la misma cueva donde David estaba escondido. Sus hombres lo miraron. Le dijeron que Dios lo había entregado en sus manos, que lo matara, que se acabara la persecución, que tomara el trono de una vez por todas. Pero David no lo hizo. Se acercó sigilosamente y solo cortó un pedazo del manto de Saúl. Nada más. Cuando Saúl salió, David lo siguió a la distancia y gritó su nombre. Le mostró el trozo de tela y le dijo: «Hoy pude matarte, pero no lo hice, porque aunque me persigas sin causa, yo no levantaré mi mano contra el ungido del Señor». Saúl, conmovido por un momento, lloró. Le pidió perdón, reconoció su justicia, pero la paz no duraría mucho. El odio volvería, la persecución continuaría, y David seguiría huyendo, pero con la frente en alto, porque más valioso que un trono es un corazón limpio ante Dios. Y aunque los hombres solo veían a un fugitivo, el cielo ya lo veía como rey. Un rey no es rey cuando le colocan una corona. Un rey es rey cuando gobierna su carácter, cuando decide hacer lo correcto, incluso si le cuesta todo. David aún no tenía trono, ni corona, ni ejército oficial. Pero en cada paso, en cada decisión, demostraba que ya era más rey que el propio Saúl. Vivía como forastero en su propia tierra, rechazado, calumniado, perseguido, a veces en cuevas, a veces escondido en campamentos, otras veces entre los enemigos mismos, pero siempre guiado por la mano de Dios. Uno de esos momentos que marcaron su corazón ocurrió con un hombre llamado Nabal, un rico, arrogante, testarudo y necio. David y sus hombres habían estado protegiendo las tierras de Nabal sin pedirle nada a cambio. Lo cuidaron de ladrones, de ataques, de peligros, como si fueran sus guardaespaldas invisibles. Así que cuando David le envió un mensaje cortés, pidiendo un poco de comida para sus hombres, parecía algo razonable. Pero Nabal respondió con desprecio. Lo insultó, lo llamó forastero, le negó todo, como si David no valiera nada. Y algo se quebró dentro del guerrero. Por un instante, David dejó de pensar como pastor y empezó a pensar como vengador. Mandó a sus hombres a prepararse. Juró que no dejaría con vida a ni uno solo de los de la casa de Nabal. Iba decidido a arrasar con todo. Pero en ese momento apareció alguien que cambiaría el rumbo de su corazón. Abigail, la esposa de Nabal. Inteligente, sabia, rápida. Cuando escuchó lo que su esposo había hecho, no se quedó de brazos cruzados. Preparó alimentos, tomó a sus criados y fue a encontrarse con David. Se postró ante él. Le habló con humildad. Le pidió perdón por la insensatez de su esposo. Le recordó quién era él. Un hombre justo, un siervo de Dios, un futuro rey. Le rogó que no manchara sus manos con sangre innecesaria, que no cargara con culpa cuando Dios lo levantara, que no actuara como los hombres, sino como alguien que confía en el plan divino. Y David escuchó. No reaccionó como un hombre cegado por el orgullo. Escuchó, respiró y dio media vuelta. Reconoció su error. Le agradeció a Abigail por evitar una tragedia y bendijo a Dios por haber enviado una voz de sabiduría justo a tiempo, porque eso también es liderazgo. Saber cuándo detenerse, saber cuándo perdonar, saber que no toda batalla debe pelearse con espada. Poco después, Nabal murió repentinamente, y David tomó a Abigail como esposa, no por oportunismo, sino porque vio en ella algo más valioso que el oro, un corazón entendido,
Pero mientras David crecía en sabiduría, Saúl seguía cayendo en paranoia. Una vez más, fue tras David. Una vez más, cayó en sus manos. Mientras dormía, David tuvo la oportunidad de acabar con él. Su general, Abisai, le dijo: «Dios lo ha puesto en tus manos. No fallaré. Solo una estocada». Pero David volvió a decir que no. En lugar de matarlo, le quitó la lanza y el cántaro de agua. Y luego, desde lo alto de un monte, le gritó a Saúl que lo había perdonado otra vez. ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene poder para destruir a su enemigo y decide no hacerlo? Solo alguien que confía más en la justicia de Dios que en su propia fuerza. David no quería el trono manchado de sangre. No quería la corona por atajo. Prefería esperar, sufrir, ser malinterpretado, con tal de permanecer limpio delante del Dios que lo llamó. Ese es el corazón de un verdadero rey, no el que grita más fuerte, no el que conquista más territorios, sino el que domina su alma cuando todo grita que reaccione. David no era rey todavía, pero ya vivía como tal. Y aunque el camino todavía era largo, cada acto, cada decisión, cada caída y cada redención, lo estaban preparando para sentarse en el lugar que Dios había reservado para él. El tiempo pasó, y un día, sin previo aviso, la tragedia cayó sobre el reino de Israel. En una batalla contra los filisteos, el rey Saúl y su hijo Jonatán cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos no solo derrotaron al ejército israelita, se burlaron del cadáver del rey. Colgaron su cuerpo en las murallas enemigas. Humillaron su memoria. Y con él se fue también Jonatán, el amigo fiel, el hermano del alma de David, el único vínculo limpio que quedaba entre David y la casa de Saúl. Cuando la noticia llegó a oídos de David, no celebró, no dijo: «Por fin, se hizo justicia», no gritó: «Ahora me toca a mí». Lloró, gritó, rasgó sus vestiduras, ayunó y escribió un lamento que todavía retumba en la historia. ¿Cómo han caído los valientes? No se alegre Gat, no se goce Ascalón, porque el escudo de los valientes ha sido desechado. No fue una victoria, fue un duelo, porque cuando uno tiene el corazón conforme al de Dios, incluso la caída de su enemigo puede doler, porque no hay gloria en la muerte de alguien, aunque te haya perseguido. Después de ese momento de luto, David consultó a Dios: ¿Subo a alguna ciudad de Judá? Y Dios le respondió: «Sube a Hebrón». Y ahí comenzó lo impensable. David fue coronado rey. Pero ojo, no de todo Israel. Solo de Judá, la tribu del sur. Los del norte aún seguían aferrados a la familia de Saúl. Había división, tensión política, conflictos de poder. Un hombre llamado Is-Boset, hijo de Saúl, fue puesto como rey en el norte por el general Abner, y durante años hubo guerra civil. David no buscó pelea, no presionó, no impuso su autoridad a la fuerza, pero tampoco retrocedió. En Hebrón gobernó con justicia, ganándose poco a poco el respeto del pueblo. Y mientras tanto, las cosas en el norte empezaron a desmoronarse. Abner, el general de Is-Boset, se peleó con él y terminó aliándose con David. Fue un giro inesperado. Un enemigo de años ahora traía paz. Y aunque David lo recibió con honor, no todos estaban de acuerdo. Uno de sus generales, Joab, lo asesinó por venganza. Otra vez, David no lo celebró. Lloró, le hizo duelo y dejó claro frente a todos que él no había ordenado ese crimen. Con cada acto, con cada decisión, David mostraba algo que muchos líderes olvidan: que el poder no es excusa para dejar de ser humano, ni para dejar de ser justo. Finalmente, tras la muerte de Is-Boset, los ancianos de todas las tribus se reunieron y dijeron: «Eres hueso nuestro y carne nuestra. Cuando Saúl era rey, tú eras quien dirigía a Israel. El Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo». Y en ese momento, David fue coronado rey de todo Israel, no como usurpador, no por traición, sino por consenso, por respeto, por destino. Tenía 30 años,
Había esperado casi la mitad de su vida, desde aquel día en que Samuel lo ungió en secreto en Belén, hasta este día en que el pueblo lo ungía públicamente en Hebrón. Habían pasado años de dolor, huida, lucha, dudas, cuevas, traiciones y fidelidad. El trono que pudo haber tomado antes, ahora era suyo sin sangre en las manos. Y no era un trono cualquiera, era el inicio de la época dorada de Israel. El comienzo de una historia que aún resonaría siglos después, porque del linaje de ese rey vendría otro rey, uno eterno, uno sin pecado. Pero ese capítulo aún no llega. Por ahora, el joven pastor, el músico del arpa, el fugitivo del desierto, se sienta, por fin, en el trono, y todo el cielo sonríe. Ser rey no es solo llevar una corona, es cargarla. Y pocas coronas pesan tanto como la que se colocó en la cabeza de David. Desde Jerusalén, la nueva capital, David gobernaba a Israel como nunca antes se había hecho, con justicia, con estrategia, con visión divina. Tomó una ciudad enemiga y la convirtió en el corazón del pueblo. Trajo el arca del pacto con una celebración como nunca antes se había visto. Danzó con todas sus fuerzas delante del Señor, sin importarle quién mirara. Era un rey, pero ante Dios seguía siendo un adorador. Ganaba batallas, unía tribus, expandía fronteras, traía paz donde antes había guerra. Todo parecía perfecto, todo parecía bendecido, pero nadie está exento, ni siquiera los más fieles. Y David, el pastor que venció gigantes, caería en una trampa más peligrosa que cualquier filisteo. Un día, cuando los reyes solían ir a la guerra, David se quedó en casa, y desde el techo de su palacio vio algo que no debió ver. Una mujer, hermosa, bañándose, a plena vista. Su nombre era Betsabé, la esposa de un soldado leal llamado Urías. David la mandó a llamar, y cometió adulterio. Sí, el hombre conforme al corazón de Dios falló, no una caída de debilidad, fue una decisión consciente, una cadena de actos egoístas, una mancha en su historia que nadie puede negar. Y como si eso fuera poco, cuando supo que ella estaba embarazada, trató de encubrirlo. Llamó a Urías del campo de batalla, le ofreció descanso. Intentó que se fuera a casa con su esposa para que pensara que el hijo era suyo. Pero Urías, fiel como pocos, no aceptó. Dijo que no podía descansar mientras el ejército dormía en el campo. Entonces David tomó una decisión aún más oscura. Envió a Urías con una carta sellada. Una carta que él mismo no leería porque contenía su sentencia de muerte. David ordenó a su general colocarlo en el frente más peligroso del combate y luego retroceder. Así fue. Urías murió, y David se casó con Betsabé. Todo parecía haberse resuelto, pero Dios había visto todo. Y cuando el Señor guarda silencio, no es porque apruebe, es porque está dejando espacio para que el corazón se arrepienta. Pero David no lo hizo. Así que Dios envió a un profeta, Natán. Natán no llegó con espadas, ni con gritos, llegó con una historia. Había un hombre rico con muchas ovejas y otro pobre que solo tenía una, a la que amaba como a una hija. El rico, queriendo hacer un banquete, no tomó de su rebaño, sino que robó la oveja del pobre y la mató. David se enfureció. Dijo, «Ese hombre merece la muerte». Y Natán lo miró a los ojos y le dijo, «Tú eres ese hombre». El silencio debió ser eterno. El trono se volvió más pesado. El corazón se quebró. David no se justificó, no culpó a Betsabé, no persiguió a Natán. Solo dijo, «He pecado contra el Señor». Y en ese instante empezó la restauración. Dios perdonó su pecado, pero las consecuencias serían inevitables. El hijo nacido de esa unión moriría, y su casa comenzaría a desmoronarse desde dentro, porque el precio del pecado no es solo personal, también es generacional. David, el rey, el salmista, cargaba ahora no solo una corona, sino también la cicatriz de una caída.
Y sin embargo, incluso en medio del juicio, la gracia de Dios no lo abandonó. Porque eso es lo que hace que David sea diferente. No que nunca haya fallado, sino que, cuando falló, se quebrantó. No tapó el pecado con religiosidad, no se escudó en su posición, no se endureció. Lloró, ayunó. Escribió salmos que aún hoy desgarran el alma. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Contra ti he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David no fue perfecto, pero fue sincero. Y eso, a los ojos de Dios, vale más que 1000 coronas. Dios se lo había advertido. La espada no se apartará de tu casa. Y ahora, esa palabra se estaba cumpliendo de la manera más devastadora. Todo comenzó con sus hijos. David tuvo muchos, de diferentes esposas, y como suele pasar en las casas con muchas voces, el caos encontró grietas para entrar. Uno de sus hijos, Amnón, se obsesionó con su media hermana Tamar. Y no fue un amor sano, fue un deseo enfermo, un capricho disfrazado de pasión. Guiado por un amigo astuto, porque siempre hay uno así, Amnón fingió estar enfermo y pidió que Tamar lo atendiera en privado. Y cuando ella entró, confiada, él la forzó. Sí, la violó, la deshonró. Y luego, como si fuera basura, la echó fuera con desprecio. Y David no hizo nada. Se enojó, sí, pero no actuó, no corrigió, no confrontó, no protegió a su hija, ni castigó al culpable. Y ahí es donde entró el otro hermano, Absalón, hijo de otra madre, pero hermano completo de Tamar. Silencioso, calculador, frío, esperó 2 años. Y cuando llegó el momento oportuno, organizó un banquete, invitó a Amnón y mandó matarlo. Justicia por su propia mano. Una espada más que caía en la casa del rey. Tras el asesinato, Absalón huyó. Se fue a otro reino. Pasaron 3 años antes de que David siquiera lo viera de nuevo. Otra vez, el padre dolido, pero pasivo, no confrontó, no restauró, no sanó la fractura. Finalmente, Absalón regresó a Jerusalén. Pero aún así, David no lo recibió en su presencia durante 2 años más. 5 años de distancia. 5 años de heridas sin hablar. 5 años donde la rabia se acumuló en el corazón de Absalón. Y cuando por fin se vieron, ya era tarde. Absalón no quería perdón, quería el trono. Era hermoso, carismático, con el cabello más envidiado de Israel, pero también con un ego tan largo como su melena, y empezó a ganarse al pueblo. Se paraba en las puertas de la ciudad, escuchaba quejas, ofrecía soluciones, decía lo que el pueblo quería oír, y poco a poco robó los corazones de Israel, hasta que un día se proclamó rey en Hebrón, la misma ciudad donde David había sido coronado, y el pueblo lo siguió. David tuvo que huir de Jerusalén, otra vez, viejo, cansado, traicionado por su propio hijo, con la cabeza cubierta, los pies descalzos, y el corazón hecho pedazos. ¿Te suena familiar? Sí. Otra vez en el desierto, otra vez rechazado, pero esta vez no por un rey loco, sino por su propio hijo, y mientras huía, algunos se burlaban. Uno incluso lo maldecía y le lanzaba piedras, pero David no lo mandó callar, no lo mandó ejecutar. Solo dijo: tal vez el Señor vea mi aflicción y me bendiga en lugar de la maldición que hoy recibo. Ese es David. Con todos sus errores, sigue siendo humilde ante Dios. Sigue confiando, sigue esperando. La historia se volvió guerra. Absalón entró a Jerusalén, tomó el palacio, y hasta tomó las concubinas de su padre en público para mostrar que no había marcha atrás. David lloraba, oraba, y mientras tanto, su ejército se reorganizaba. El día de la batalla final llegó, en el bosque de Efraín, donde más árboles que hombres hablaban, y ahí el destino dio un giro inesperado.
En medio del combate, Absalón, montado en su mula, pasó bajo un árbol, y su melena gloriosa, esa que tanto orgullo le daba, se enredó en las ramas. Quedó colgado, inmóvil, y uno de los hombres de David lo vio. Corrió a decirle a Joab, el general, y Joab, sin titubear, lo atravesó. Murió ahí, suspendido entre el cielo y la tierra, ni rey, ni hijo. Cuando la noticia llegó a David, el mundo se le vino abajo. Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti? Ese fue el lamento de un padre, no de un rey, no de un estratega, sino de un hombre quebrado por las decisiones que nunca tomó, por los silencios que nunca rompió, por las heridas que dejó crecer en su casa. La espada no se apartó de su hogar. Y David lo sabía, pero también sabía algo más, que el amor de Dios seguía ahí, que su gracia no lo había abandonado, y que, aun roto, podía seguir adelante. La rebelión había sido sofocada, Absalón estaba muerto, el trono estaba libre, pero el corazón de David no, porque volver a Jerusalén no era un triunfo, era una mezcla extraña de victoria con duelo, de justicia con pérdida, de gloria con cicatrices. No era el regreso de un rey victorioso, era el regreso de un padre destrozado. David lloró, y lloró tanto, que su ejército que había ganado por él empezó a sentirse avergonzado de la victoria. Joab, su general de hierro, entró al palacio, lo miró a los ojos y le dijo algo que pocos se atreverían a decirle a un rey. Hoy deshonras a los que arriesgaron su vida por ti. Pareces más triste por tu enemigo muerto que agradecido por los que aún están contigo. Levántate, sal ahí fuera y habla con tu pueblo, o todos te dejarán esta noche. David entendió, secó sus lágrimas y se presentó ante el pueblo. Pero el regreso no fue como el primero. Esta vez no todos lo esperaban con alegría. Israel estaba dividido. Muchos se habían unido a Absalón. Algunos se sentían culpables, otros resentidos y otros simplemente desconfiados. David no los reprendió, no buscó venganza, no pasó lista para castigar traidores. Mostró gracia. A unos les devolvió puestos, a otros les ofreció perdón, y hasta a Simí, aquel que lo maldijo mientras huía, lo perdonó públicamente. ¿Por qué? Porque David entendía algo que pocos líderes comprenden. El poder verdadero no está en castigar, sino en restaurar. Ya no era el joven que peleaba con piedras. Ya no era el fugitivo que tocaba el arpa en las cuevas. Ahora era un hombre mayor, uno que había pasado por la oscuridad y seguía confiando en Dios. Pero los conflictos no se detuvieron. Se levantó otra rebelión. Un tal Seba, hijo de Bicri, trató de aprovechar el caos. Una vez más, el reino estaba tambaleando. Una vez más, David tenía que decidir entre la paz y la firmeza. Envió a Joab y su ejército, y con rapidez el asunto fue resuelto. Seba fue traicionado por los suyos, y su cabeza fue lanzada desde los muros como señal de rendición. Sí, la historia se vuelve oscura a veces. Pero en medio de todo, David sostenía la línea, porque si algo sabía hacer, era aguantar. Y cuando los días se hacían más largos, y las batallas más pesadas, y las traiciones más frecuentes, David se refugiaba en lo único que siempre fue su refugio, la presencia de Dios. Años después, una nueva prueba llegó, una plaga, una decisión mal tomada, un censo que desató juicio divino. David había ordenado contar al pueblo, no por sabiduría militar, sino por orgullo. Y cuando se dio cuenta, supo que había pecado. Otra vez, el rey reconocía su error. Otra vez, caía sobre su rostro y pedía misericordia. He pecado gravemente al hacer esto. Pero Señor, por favor, quita el pecado de tu siervo. Y Dios le dio 3 opciones de juicio. David eligió caer en manos del Señor, porque dijo, grande es su misericordia, no caiga yo en manos de hombres. La plaga empezó.
murieron miles. Pero cuando el ángel llegó a Jerusalén, Dios dijo, «Basta». Y ahí, en ese mismo lugar donde la destrucción se detuvo, David construyó un altar y ofreció sacrificios. ¿Sabes cómo se llamaba ese lugar? El Monte Moría. Sí, el mismo donde Abraham casi sacrifica a Isaac. El mismo donde, años después, Salomón levantaría el templo. ¿Casualidad? Jamás. Dios no desperdicia los lugares rotos. Él convierte los sitios de juicio en lugares de adoración. David estaba envejeciendo. Sus fuerzas ya no eran las de antes. Su espada ya no era tan firme. Su voz ahora temblaba, pero su corazón seguía tan encendido como siempre. Y cuando otros buscaban cerrar su historia, David buscaba cómo honrar al Dios que lo había acompañado desde los campos hasta el trono. Preparó todo para construir un templo. Dios le dijo que él no lo haría, pero su hijo sí. Y aún así, David no se amargó, no insistió, no discutió. Solo dijo, «¿Quién soy yo, Señor, para que me hayas traído hasta aquí?» Donó oro, plata, bronce, piedras preciosas. Organizó músicos, sacerdotes, planos, todo, porque aunque él no pondría los ladrillos, sí podía dejar todo listo. Así es David. No siempre hizo lo correcto, no siempre fue sabio, pero siempre fue obediente. Y por eso Dios nunca dejó de llamarlo mi siervo David. David envejecía, su cabello ya blanco, sus pasos más lentos, su cuerpo débil, pero su espíritu seguía tan firme como el día en que derribó a Goliat. Y aunque muchos esperaban que simplemente descansara, él tenía una última misión: asegurar el futuro del reino y dejar en claro que, por encima de todo, Israel le pertenecía a Dios. Su hijo Salomón sería el próximo rey, no el más fuerte, ni el mayor, ni el más experimentado, pero sí el elegido por Dios. Y David, sabio por los años, lo llamó a solas. Le habló como padre, pero también como siervo del Altísimo. Le entregó instrucciones, advertencias, bendiciones. Sé fuerte, hijo mío, sé valiente. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, y Él cumplirá su palabra. No le habló de espadas, ni de poder, ni de popularidad. Le habló de obediencia, de reverencia, de integridad, porque David había aprendido algo con sangre y lágrimas. Un corazón conforme al de Dios no nace, se cultiva. Y ahí, en sus últimos días, mientras el reino se preparaba para una nueva era, David hizo algo inesperado. Escribió salmos, muchos. No dejó un libro de guerra, dejó un libro de adoración. Un legado espiritual que siglos después seguiría consolando almas, guiando oraciones y dando esperanza a corazones rotos. El Señor es mi pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese fue David, el que pecó, pero también se arrepintió, el que cayó, pero también se levantó, el que fue rey, pero se comportó como siervo. Y cuando llegó el día de su partida, no hubo desfile, ni grandes discursos, ni épicas batallas finales. Solo un hombre viejo, entregado en las manos del Dios que lo escogió desde que era un simple pastor. Y David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Hasta ahí pareciera que su historia termina. Pero no, porque generaciones después, siglos después, cuando Israel esperaba a su Mesías, cuando las promesas parecían olvidadas, cuando el mundo estaba en silencio, Dios habló, y su voz se hizo carne. Nació en Belén, en la misma ciudad de David, del mismo linaje, de la misma promesa. Su nombre, Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero Rey, el buen pastor, el descendiente de David, que no solo vencería gigantes, sino que vencería el pecado, la muerte y el infierno. Y cuando el ángel anunció su llegada, ¿qué dijo? Dios le dará el trono de su padre David. ¿Lo ves? David no solo fue rey de Israel,
Fue el antepasado del Rey de Reyes. Su vida no fue perfecta, pero su corazón estuvo siempre inclinado hacia Dios. Y eso fue suficiente para que su nombre quedara escrito en la eternidad. Porque Dios no busca hombres sin errores, busca hombres con el valor de volver a Él cada vez que fallan. Y por eso, David se convirtió en el modelo de fe, arrepentimiento, liderazgo y adoración. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y así termina la historia de David. Pero no termina el llamado. Tú y yo también tenemos gigantes que enfrentar, decisiones difíciles, errores que duelen, batallas internas y promesas que a veces tardan en llegar. Pero si aprendemos algo de David, es esto: Dios puede usar a cualquier persona que tenga un corazón dispuesto. Así que, si esta historia te sacudió, si algo dentro de ti dijo, yo también quiero caminar con Dios, si alguna vez pensaste que tus errores te descalificaban, déjame decirte algo, sin rodeos: Dios no ha terminado contigo. Y si quieres seguir explorando estos misterios, secretos y maravillas de las Escrituras, te invito a que te suscribas, ahora mismo, a este canal, Enigmas Bíblicos y de Fe. Activa la campanita, comenta qué parte de esta historia te habló más. Y comparte este video con alguien que necesite saber que todavía hay esperanza. Porque esto no es solo historia. Esto es vida real. Esto es fe que transforma. Y apenas estamos comenzando.